La noche en que la tormenta golpeó, todo el valle quedó a oscuras. Las líneas eléctricas se partieron como ramas secas. Los techos crujían bajo el peso de la nieve. Las puertas se congelaron. Y cuando la temperatura cayó por debajo de cero, las personas que más se habían reído fueron las primeras en entrar en pánico. Pero una casa se mantuvo cálida. Una casa siguió iluminada. Y ni siquiera estaba sobre la tierra. Antes de empezar, tómate un momento para suscribirte y cuéntanos en los comentarios desde donde estás viendo este video. Porque esta historia puede cambiar la forma en que piensas sobre la supervivencia. El Valle de Pinheirí era conocido por sus inviernos brutales. Cada año, la nieve llegaba temprano y se quedaba hasta muy tarde. Pero ese año era diferente. La radio llevaba días advirtiéndolo. Los meteorólogos lo llamaban una tormenta que solo ocurre una vez en una generación. Algunos decían que podía enterrar casas enteras. La mayoría de las personas compraron comida enlatada, baterías y leña. Sellaron sus ventanas y revisaron sus generadores. Pero un hombre estaba haciendo algo que hacía que todo el pueblo murmurara. Se llamaba Daniel Carter. En lugar de reforzar su cabaña de madera como todos los demás, Daniel estaba cavando en la ladera detrás de su terreno. Día tras día, incluso cuando la temperatura bajaba, sacaba tierra con la pala y cargaba rocas. Trabajaba solo, con una pequeña lámpara brillando a su lado. La gente reducía la velocidad de sus camionetas al pasar por su terreno. Algunos bajaban la ventana solo para mirar. ¿Qué está construyendo? Una tumba, bromeó un hombre. Otro se rió. Parece que planea vivir como un topo. En el pequeño restaurante del pueblo, las bromas se volvieron una rutina diaria. Daniel entraba, pedía café negro y se sentaba en silencio en la barra. Y cada vez, alguien tenía algo que decir. «Hey Daniel, ¿cómo va el agujero? ¿Nos invitarás bajo tierra cuando llegue la nieve? ¿O solo te estás escondiendo de todos nosotros?» Daniel nunca discutía. Nunca explicaba. Solo sonreía, terminaba su café y se iba. Pero la verdad era que no estaba cavando un agujero. Estaba construyendo un hogar. Dentro de la ladera, oculto tras capas gruesas de tierra, había creado un espacio pequeño pero resistente. Las paredes estaban reforzadas con madera. El techo sostenido por vigas pesadas. Y la entrada protegida por una puerta gruesa y aislada. No era lujoso. No tenía ventanas grandes ni pisos brillantes. Solo una estufa sencilla, algunas camas, estantes con comida y mantas gruesas. Pero tenía un secreto poderoso. La tierra que lo rodeaba. Daniel sabía algo que la mayoría ignoraba. Bajo tierra, la temperatura se mantiene estable. Incluso en los inviernos más duros, el suelo conserva el calor. Mientras el aire arriba podía congelar tuberías y romper paredes, el suelo permanecía tranquilo y constante. Lo había aprendido años atrás trabajando en construcciones del norte. Los mineros usaban refugios subterráneos para sobrevivir al frío. Los granjeros guardaban sus cosechas en sótanos de tierra por la misma razón. Así que cuando escuchó sobre la tormenta que se acercaba, no confió solo en madera y clavos. Confió en la tierra. Aún así, las risas nunca se detuvieron. Una tarde, mientras llevaba suministros a la ladera, su vecino Mark se acercó moviendo la cabeza. ¿De verdad crees que ese agujero te va a salvar?, preguntó. Daniel se limpió las manos llenas de tierra. No es un agujero, es un refugio. Mark soltó una risa. Mi cabaña tiene generador nuevo, doble aislamiento y leña para 2 inviernos. Prefiero eso a vivir como un conejo. Daniel sonrió. Espero que nunca tengas que comprobarlo. 3 días después, el cielo se volvió gris. El viento empezó a aullar entre los árboles como una advertencia. La nieve cayó en copos gruesos y pesados. Para la noche, los caminos ya estaban desapareciendo bajo montones blancos. La tormenta había llegado antes de lo esperado. Y era más fuerte de lo que nadie imaginaba. A medianoche, la electricidad se fue en todo el valle. La temperatura cayó en picada. Dentro de sus cabañas, la gente se acurrucaba cerca de las chimeneas y estufas, esperando que la tormenta pasara rápido.
Pero afuera, el viento solo se hacía más fuerte. Los techos crujían. Las ventanas vibraban. Y en la oscuridad, un fuerte crujido resonó por las colinas heladas. Era el sonido del primer poste eléctrico partiéndose en dos. Dentro del refugio subterráneo, Daniel cerró la pesada puerta. El brillo suave de la estufa llenó el espacio de luz cálida. El aire estaba quieto, tranquilo, casi silencioso. Sobre él, la tormenta rugía como un animal salvaje. Y apenas estaba empezando. Para la mañana siguiente, la tormenta había devorado el valle. Los montones de nieve llegaban hasta las ventanas de la mayoría de las cabañas. Algunas puertas ya no podían abrirse. Los caminos habían desaparecido, enterrados bajo capas blancas que seguían creciendo con cada hora. El viento aullaba sin descanso, empujando la nieve de lado a lado como olas en un océano helado. Dentro de su cabaña de madera, Mark se ajustó el abrigo contra el pecho. La electricidad se había ido durante la noche, igual que en el resto del valle. Su generador había funcionado por unas horas, pero la línea de combustible se había congelado. Ahora la calefacción estaba muerta, y el frío se colaba por todas partes. Su aliento salía en nubes pálidas. Golpeó sus botas contra el suelo, intentando mantener la sangre en movimiento. La chimenea aún ardía, pero la leña se estaba acabando rápido. Él se había preparado para una tormenta normal, quizás 2 o 3 días de frío. No para esto. No para una tormenta que parecía no tener fin. En todo el valle, otras familias enfrentaban el mismo miedo. Algunos intentaron cavar para abrir sus puertas, solo para descubrir que la nieve era demasiado pesada. Otros se acurrucaron bajo mantas, esperando que la temperatura subiera. Pero no subía. Cada hora, bajaba más. Dentro del refugio subterráneo de Daniel, el ambiente era completamente distinto. El calor llenaba el pequeño espacio. La estufa brillaba suavemente, pero no necesitaba trabajar demasiado. La tierra alrededor del refugio conservaba un calor natural, protegiendo la habitación del viento helado de arriba. Daniel miró el termómetro en la pared. No se había movido en toda la noche. Sirvió agua caliente en una taza metálica y se sentó en silencio en la pequeña mesa de madera. La tormenta sonaba como un rugido lejano, apagado por capas de tierra y roca. Se sentía seguro, tranquilo, casi en paz. Pero no podía dejar de pensar en las personas allá arriba. Recordaba las risas en el restaurante, las bromas, las sonrisas. Ninguno de ellos había creído que la tormenta sería tan fuerte. Y apenas era el primer día. Para la segunda noche, la situación empeoró. La leña de Mark estaba casi agotada. Se envolvió en 3 mantas y se sentó junto a las últimas llamas. Sus dedos se sentían rígidos. Sus pies ardían de frío. Miró la puerta, ahora completamente bloqueada por la nieve. Entonces pensó en la ladera detrás de la casa de Daniel. En el agujero del que todos se habían burlado. Durante un largo momento, se quedó sentado mirando el fuego débil. El orgullo lo mantenía en la silla. Pero el frío no entiende de orgullo. Finalmente, se puso de pie. Se colocó su abrigo más grueso, se envolvió una bufanda en la cara y empujó la puerta. Apenas se movió. La nieve presionaba desde afuera como una pared congelada. Empujó con más fuerza. Con un crujido pesado, la puerta se abrió lo suficiente para que pudiera salir. Una ráfaga de viento helado golpeó su rostro como cuchillas. La nieve cubría todo. El mundo parecía silencioso, vacío y blanco. Dio un paso adelante, cada movimiento lento y pesado. El viento casi lo tiró al suelo. Pero siguió caminando, dirigiéndose hacia la ladera. Hacia el lugar del que una vez se rió. Dentro del refugio subterráneo, Daniel estaba acomodando más leña cerca de la estufa cuando escuchó algo. Un sonido débil. No era el viento. No era el crujido de la tierra. Un golpe. Suave. Débil. Casi perdido en la tormenta. Se quedó quieto, escuchando con atención. Ahí estaba otra vez. Tac tac. Daniel caminó rápido hacia la entrada. Desbloqueó la puerta pesada y la abrió apenas. Una ráfaga de nieve entró de golpe.
y en la entrada estaba Mark, cubierto de hielo, con el rostro pálido y los ojos llenos de miedo. Por un momento, ninguno habló. Entonces la voz de Mark salió como un susurro tembloroso. «Daniel, ¿puedo entrar?» Daniel se hizo a un lado sin decir una palabra. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, el aire cálido envolvió a Mark como una manta. Sus hombros se relajaron. Sus manos congeladas se abrieron lentamente. Y por primera vez desde que empezó la tormenta, sintió algo que no había sentido en 2 días. Esperanza. Pero la tormenta afuera aún no había terminado. Y pronto, más personas llamarían a esa puerta. Para el tercer día, la tormenta alcanzó su punto más fuerte. La nieve había enterrado autos, cercas y porches enteros. El valle parecía un océano congelado, con olas blancas extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Algunas cabañas eran casi invisibles, y solo sus techos sobresalían de los montones de nieve. Dentro del refugio subterráneo, el ambiente seguía tranquilo y cálido. La pequeña estufa brillaba con constancia, y la tierra gruesa alrededor de las paredes retenía el calor como una gran manta natural. Mark estaba sentado en la mesa, sosteniendo una taza de sopa caliente. El color había regresado a su rostro. Miró alrededor del refugio, todavía sorprendido. «Hace más calor aquí abajo que en mi cabaña en los mejores días», dijo en voz baja. Daniel sonrió levemente. La tierra no pelea contra el frío. Simplemente lo ignora. Mark negó con la cabeza. «Todos nos reímos de ti. Pensamos que estabas loco». Daniel se encogió de hombros. A veces, lo loco solo significa diferente. En ese momento, otro golpe sonó en la puerta. Luego otro. Daniel abrió y encontró a una pareja joven afuera, con los abrigos cubiertos de nieve y un niño pequeño en brazos. La cara del bebé estaba roja por el frío. «Por favor», dijo la mujer. «Nuestra calefacción dejó de funcionar. No sabemos a dónde ir». Daniel se hizo a un lado de inmediato. Pasen. Cuando la puerta se cerró, el aire cálido los envolvió. Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas de alivio. El niño dejó de llorar casi al instante, calmado por el calor. En pocas horas, más personas llegaron. Un hombre mayor cuyas tuberías se habían congelado. Un adolescente enviado por sus padres después de que el techo empezó a gotear nieve. Incluso el dueño del restaurante, todavía con su delantal bajo el abrigo. Cada golpe en la puerta traía la misma historia. Frío. Miedo. Sin electricidad. Sin calor. Y cada vez, Daniel abría sin dudar. Para la noche, el pequeño refugio subterráneo estaba lleno. La gente se sentaba junta, compartiendo mantas, bebidas calientes y conversaciones tranquilas. El brillo de la estufa iluminaba sus rostros con una luz naranja suave. Arriba, la tormenta seguía rugiendo. Pero abajo, parecía otro mundo. Seguro, Cálido. vivo. A la mañana siguiente, el viento finalmente se calmó. La nieve empezó a caer en copos suaves. Y por primera vez en días, un rayo de sol pálido tocó el valle. Cuando Daniel abrió la puerta, la vista fue impactante. Montones de nieve tan altos como los techos. Cobertizos colapsados. Tuberías congeladas. Cabañas enteras sin humo saliendo de sus chimeneas. Pero detrás de él, dentro de la tierra, cada persona estaba a salvo. La noticia se extendió rápido cuando las carreteras fueron despejadas. Llegaron equipos de rescate. Se repararon las líneas eléctricas. Poco a poco, la vida volvió a la normalidad. Pero las risas no regresaron. En cambio, la gente empezó a reunirse alrededor de la ladera de Daniel, observando la entrada del refugio subterráneo. Los mismos hombres que antes bromeaban en el restaurante ahora hacían preguntas serias. ¿Qué tan profundo cavaste? ¿Qué tipo de aislamiento usaste? ¿Crees que podrías ayudarme a construir uno también? Daniel no presumió. No dijo «te lo dije». Solo asintió y compartió lo que sabía. Para el invierno siguiente, el valle se veía diferente. Varias casas tenían cuartos subterráneos. Algunas construyeron pequeños refugios detrás de sus cabañas.
Otras hicieron sótanos reforzados para emergencias. La tormenta había cambiado más que el paisaje. Había cambiado las mentes. Y en el restaurante, donde antes sonaban las risas, empezó a escucharse una nueva frase. No te burles del hombre que cava en la colina. Puede ser el único que esté caliente cuando llegue el invierno. Si esta historia te sorprendió, suscríbete para más relatos de supervivencia. Y cuéntanos en los comentarios desde donde estás viendo, porque nunca sabes quién podría estar escuchando en medio de su propia tormenta.